Parece con un candado. Bueno, No, no sé por qué no puedo habilitar la cámara, por eso volví a entrar, salí, volví a entrar, pero bien. Bueno, fíjate por las dudas, desconectá y volvé a entrar. lo hice recién, pero no sé por qué aparece un candado, como si estuviera bloqueada. Ujú. Raro. Bueno, a ver. Bueno, buenas tardes a todos. Acá estamos en la especialización, Estudio Socioeconómico Latinoamericano. Estamos como en una etapa muy importante, porque es la etapa, yo diría, en este 2024 final, ¿no? Estamos ya presentando los planes de trabajo, elaborando y ya en perspectiva y miras a, bueno, los nuevos especialistas. En síntesis, hoy lo que hacemos es un poco, va a ser escuchar las presentaciones. Hay 5 trabajos, 5 planes de trabajo. Formalmente hay 4. Hoy ingresó el de Belén Galende y está Claudio, que lo está presentando, bueno, en estos momentos, digamos. La idea sería poder escuchar 10 minutos y después hacer un intercambio, comentarios. Decir que la finalidad de esto es escucharnos y aprender unos de los otros, como siempre hemos hecho en la especialización en todo este tiempo. Así que bueno, nos están acompañando también los profesores, especialmente hoy me avisó Emilio Cebeso que tenía una superposición de actividades que no podía estar, y Ayelel Neme, la subsecretaria y la secretaria de posgrado e investigación, seguramente se va a sumar en algún momentito, tenía mucho interés, nada más que también había una superposición. Así que bueno, por ahí estaríamos. Antes de empezar, Julio, ¿algún comentario? Adelante. Bueno, muy bien. Un agregado más, los trabajos que se han presentado, los planes, formalmente no han llegado al comité académico. O sea, el procedimiento es, nos lo envían al comité, el comité se pronuncia al respecto y después lo envía a la secretaría para su aprobación. Eso puede llevar más o menos tiempo, pero no es motivo para que quienes lo están presentando sigan trabajando en el trabajo final, y quienes aún no lo han hecho, que lo vayan haciendo, ¿no? Bueno, dicho esto, un poco el orden sería que empezar con Nilti, después seguir con Marcelo Casabene, si se suma, después seguiría Mirta Pereira. Luego continúa Claudio Ramírez Argarita y finaliza Belén. Una vez que Belén Galende, una vez que finalicemos, abrimos el intercambio, los comentarios. Es una actividad entre pares, por lo tanto es muy importante los comentarios que puedan surgir. Así que Niltie, adelante. ¿Estás escuchando? Ahí te habilito por las dudas, te pongo como coanfitriona. Gracias. Bueno, a ver si puedo hacer la presentación. Primero decirles que lo que voy a presentar ahora, que es, bueno, un poco el ejercicio y la encomienda para el día de hoy, es presentar el plan de trabajo que presenté hace aproximadamente un mes, creo que se ingresó por ahí el plan de trabajo. Entonces no hablaré ya del proceso de la investigación, que ya va avanzada. De hecho, ya estoy por presentar, digamos, el borrador final, pero entonces un poco voy a contar el plan que se presentó.
Y en ese sentido, bueno, les compartiré en pantalla. Espero que se pueda ver. Creo que todavía no estoy habilitada para presentar, Enrique. Ya. Y bueno, me dicen si se ve en pantalla completa la presentación. Ahí está. Ahora Sí, sí. sí, ahora sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues contarles entonces, mi tema, digamos, este es el título tentativo, Matar los ríos, narrativas de progreso y extractivismo en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, brevemente, la forma en la que yo lo presenté, un poco en diálogo con el director de tesis, que es Hugo Adrián, y la codirectora, que es Noelia Ávila Delgado, que ella es de aquí, de un instituto de geografía y de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en el tema sobre geopolítica y extractivismo. Bueno, lo que empezamos a acordar antes de enviar el plan es que era a lo mejor necesario realizar unos preliminares en cuanto a que esta es una investigación que yo hago situada desde mi territorio, donde yo viví, crecí, donde digamos que la investigación no es una investigación que se aplica o que se documenta cuando uno va a campo o a terreno, sino que es algo, digamos, que es la suma de experiencias, vivencias y análisis que he hecho yo creo a lo largo de la vida. Entonces, es importante mencionarlo así. De otro modo, el tema sería amplísimo, pero como es digamos, una síntesis de procesos históricos en los que he estado involucrada y trabajando, por eso es que el tema está planteado de este modo. Después yo hago una descripción breve del problema en donde justo en esta parte doy cuenta de las tensiones históricas por el territorio, por el Istmo de Tehuantepec, como un paso entre océanos desde el tiempo de la colonia hasta los tiempos ya de los estados-nación, en tiempos de Benito Juárez con el Tratado Maclean-Ocampo, y en los, digamos que dentro de los esquemas más recientes de todos los gobiernos, pues han tenido diferentes nombres como el Plan Puebla-Panamá, el corredor mesoamericano, etcétera. Dentro de ese contexto se genera ahora el corredor interoceánico. Y bueno, una de las cuestiones también que me permite a mí anclar la investigación y dar cuenta de cómo se van instalando los proyectos es que en la región, pues no es el corredor interoceánico, no es el primero, sino que han habido otros donde uno puede hacer estas lecturas de cómo han sido estas narrativas, digamos, estatales para irlos implementando. Y bueno, también hago un recuento de lo que fue, por ejemplo, la presa Benito Juárez, después la refinería de Salina Cruz, los parques eólicos, ahora el corredor interoceánico, que incluye además un parque solar. Entonces, además, todos estos están en tensión siempre con la idea, sobre todo en la actualidad, de la transición energética, ¿no? Recientemente, y lo que implica la idea de transición, también como un nodo de análisis. En ese sentido, entonces, parte de las cuestiones que yo empiezo a mirar es cómo estas narrativas, que son narrativas o dispositivos simbólicos, permiten políticas públicas o la materialización de las políticas públicas y la aceptación de estos procesos. Por tanto, algunas de las cuestiones que voy problematizando justo es la idea de qué sucede con los procesos capitalistas a partir de lo que Marx plantea como acumulación originaria, pero que en contextos de América Latina o ya dentro de la dimensión que implica pensarlo desde la colonización, no solo la privatización de tierras, pues la idea de acumulación por desposesión de David Harvey también me sirve en este proceso y en este análisis para mirar la forma en la que los pueblos, pues de algún modo, siguen siendo desposeídos en una colonialidad continua prácticamente, y entonces que esto opera tanto en gobiernos de derecha o los gobiernos llamados así progresistas. Para eso también utilizo como categoría de análisis el concepto de neoextractivismo,
de Gudinas y de Lander, quienes justo lo que hacen es un análisis de cómo en los gobiernos progresistas el extractivismo también se ve como parte de un proceso de transición y de acumulación, pero con la idea de transición, pero que sin embargo no cuestionan el modelo civilizatorio. Entonces, este concepto también a mí me sirve para hacer este proceso de análisis de lo que ocurre con el corredor interoceánico. Y finalmente, bueno, la propuesta es utilizar el concepto de horizonte ético de José Ángel Quintero Weir como para mirar cuál es este esquema de la alternativa, pero ya no, por ejemplo, desde una idea marxista o incluso una alternativa nacional, sino una alternativa a lo mejor para los pueblos y las comunidades, como mirando estas tensiones justo entre lo que significa el proceso de alternativa, incluso de lo que significa ideas diferentes de progreso y desarrollo, y que Quintero lo que propone es que todos los pueblos tienen en sí un horizonte ético que incluso podemos rastrearlo a través de la memoria, y este se encuentra en la lengua, en las prácticas comunales, en este caso, en las formas de intercambio, en las formas de las economías comunales, y es ahí a donde esta idea de horizonte ético me sirve para mirar estas contraposiciones. En ese sentido, una de las preguntas que genero, que finalmente yo cuando hice, digamos, la primer construcción del plan de trabajo, que fue el que le presenté a las compañeras del taller, por ejemplo, yo no había elaborado una pregunta porque lo que yo decía era si el esquema del plan era como similar a un protocolo o no, estaba yo un poco confundida, pero bueno, me recomendó tanto Hugo como Noelia que sería bueno colocarlo. Y bueno, el asunto es que la pregunta siempre está ya en nuestros proyectos. No fue difícil encontrarla porque cada vez que uno plantea un proceso de investigación, uno ya tiene varias preguntas, entonces era solo cuestión de escribirlas. Entonces, esta pregunta era justo sobre cuáles eran estas narrativas que habían hecho posible la implementación de proyectos y megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec, y cuáles eran las formas del pensamiento comunal que tensionan esta avanzada como parte de los procesos de resistencias pues, y alternativas al sistema mismo. Y bueno, derivado de eso, genero preguntas periféricas, no las voy a comentar ahorita, pero sí establezco por aquí, les comparto el objetivo general entonces de este proceso, que es describir y analizar las narrativas que han hecho posible la implementación de megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec y las formas del pensamiento comunal que han tensionado esta avanzada como parte de los procesos de resistencias y alternativas. Algunos de los objetivos específicos también derivado de esto entonces es justo identificar cuáles son esas narrativas de desarrollo y progreso que permiten esta instalación, digamos, desde la constitución de los Estados-nación, que es lo que vivimos ahora, pero también qué pasa con estas narrativas desde la perspectiva del neoextractivismo que plantea Lander y Gudinas dentro de los gobiernos progresistas, por ejemplo, y cuáles son entonces también analizar las narrativas del Estado que dan cuenta pues con estas tensiones entre las prácticas comunales de los pueblos y las lógicas de la economía mundial basadas en el desarrollo capitalista. También pues describir y analizar cuáles son esas prácticas comunales que tienen los pueblos y que se tensionan con los megaproyectos. Y también los efectos del desplazamiento de las prácticas comunales a causa de la avanzada de digamos, propuesta de progreso y a partir del despojo de los territorios. Dentro de la metodología propuesta, pues es una metodología dialógico-crítica que una de las principales, digamos, ejes que tienes preguntarse, investigación para qué, investigación para quién, cuál es el lugar del investigador, no solo establece diálogos, sino que además cuestiona el lugar de quien investiga y la forma en la que construye esta relación con el proceso de investigación, ¿no? Y por supuesto las metodologías decoloniales, que nuevamente un poco de lo que habla es de la forma o el acercamiento epistemológico que se tiene a la hora de construir estas metodologías, pero también la forma en la que
por ejemplo, las personas de los pueblos originarios, hacemos investigación desde otros horizontes de sentidos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, retomo también algunos elementos de la metodología tradicional, como son la revisión de archivos, la hemerografía, pero también estas otras formas de registro que tienen los pueblos, como es la música, la poesía, los relatos, las narrativas, que forman parte de estas otras metodologías. Y que me permite, bueno, a partir también de los diálogos informales que he tenido desde hace mucho tiempo, de, digamos, un trabajo que se llamaría etnográfico, pero que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, pues me permite hacer este registro. Y algunas categorías que me han sido útiles para el análisis, bueno, son justo la idea de acumulación capitalista de Marx, la acumulación por desposesión de Harvey, extractivismo y neoextractivismo por Budinas y Lander, las teorías críticas marxistas propuestas por Rodríguez, la teoría de la dependencia, por ahí expuestas por Roffinelli en un espacio del Centro de Pensamiento Crítico, Enrique Lorza también, y las epistemologías de los pueblos, desde Quintero, desde las ideas de comunalidad de Jaime Martínez Luna, de Floriberto Díaz, de Joel Aquino. Y bueno, esto es en cuanto a los elementos, digamos, que presento del proceso formal de la investigación. También elaboré el cronograma que para presentar y todo, en términos pues de lo que se tenía que hacer de aquí al proceso de titulación y bueno, como algunos otros elementos específicos. Yo solamente de aquí, lo único que diría a nivel de procesos administrativos para las compañeras y los compañeros que están por integrar el plan, sería que, bueno, es importante que empiecen con su recolección de firmas, también con el tutor, con el cotutor, a elaborar algunos recolección, por ejemplo, de documentos de los CVs que son importantes para integrarlo. Y bueno, pues eso nada más y animarlos a que se integre rápidamente, pues su plan de trabajo ya se registre. Pues muchas gracias, sería todo. Gracias, Niltie, muy bien, muy interesante. Bueno, solo recordar, sería bueno que cada uno de los que estamos presentes, tomar nota, anotar algunas cuestiones que a quienes están exponiendo le pueden ser útil, ¿no? Que se lleven de parte nuestra algún comentario, alguna reflexión. Y después, bueno, si vamos respetando el tiempo, vamos a tener también la oportunidad para que cada uno de los que van exponiendo puedan hacer como un pequeño cierre, algún comentario. Muy bien, seguimos con Marcelo Casabene, a ver si se ha sumado. No, no está Marcelo, entonces seguimos con Mirta Pereira. Adelante, Mirta. Bueno, buenas tardes. No hice presentación, perdón. Bien, Simplemente les voy a comentar lo de la propuesta. Bueno, yo ya lo presenté hace un par de meses. Trabajé siguiendo, bueno, los lineamientos que ustedes nos habían propuesto como reglamento de la carrera, tratando de ajustar a lo que yo pretendo hacer. Y bueno, empecé con la justificación de la propuesta porque mi trabajo es las ferias como alternativas de trabajo e intercambio, estudio de caso de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Ese es el título que he propuesto, ¿no? Entonces, bueno, si bien es un tema que ya vengo trabajándolo anteriormente, pero bueno, fue toda una cuestión llegar a este tema porque estaba primeramente entre los feriantes y bueno, hice todo como un trabajo, digamos, de análisis que también me fueron sirviendo a lo largo de todos los cursos, poder tomar esta determinación, ¿no? O sea, porque inicié compensándolo con los feriantes, pero bueno, terminé cambiándole el título porque a partir de los consejos que fui teniendo de ustedes, fue como lo más pertinente. Es un tema que me pareció interesante porque tiene que ver con los modos de organización, digamos, para afrontar los condicionamientos actuales. Son las ferias del 2001, atravesaron ciertas crisis donde tuvieron como mayor auge y actualmente también son modos de organización, modos de trabajo que tienen para poderse analizar y donde yo tomo como digamos, una delimitación temporal, un periodo de 5 años, el análisis que yo propongo como estudio de caso, ¿no? Ahí planteé como formulación del problema el tema, bueno, de lo que se está haciendo, qué hacen las ferias, qué características tienen estas ferias, cómo son las diferentes modalidades, cómo es el emplazamiento físico estructural. O sea, hay una serie de preguntas que tengo planteado formular y a los cuales, o sea, van a determinar a esta cuestión problemática que tiene que ver también con las cuestiones de formas nuevas de organizaciones de trabajo, ¿no? Además,
Como objetivo he planteado el objetivo general planteado en mi trabajo es describir la realidad de las ferias de la ciudad de Villa Mercedes, analizando las diferentes dimensiones, identificando la situación de los feriantes según sus actividades y trayectorias socioocupacionales. Desde ahí se desglosa una serie de objetivos específicos. Después planteé un marco teórico, digamos, provisorio, donde he tomado varios textos de lo que ustedes nos fueron proponiendo a lo largo de los diferentes cursos y que me parece que van a ser pertinentes a la hora de mi trabajo, ¿no? Como son crisis del capital, desarrollo capitalista, nuestra América en tiempos de pandemia, dependencia y subdesarrollo, territorios, economía política en la transición, entre algunos otros que también seguramente van a ser de aporte y que tienen que ver. Tomé también la parte de pandemia porque como yo propongo un análisis de 5 años, se da justo la transición de las antes de la pandemia y post pandemia, donde también en los análisis que más o menos ya he hecho algunas entrevistas, han ellos ido sufriendo, digamos, cambios en sus configuraciones, porque tuvieron que reorganizarse y bueno, y actualmente siempre están con estas cuestiones problemáticas, también las cuestiones de poder, digamos, donde a veces se sienten actores del turismo, se sienten actores, digamos, a veces de lo cultural y donde hay una serie de cuestiones que, bueno, habrá que después analizarlas, ¿no? En el tipo de diseño propuesto, yo he planteado hacer, digamos, un análisis de antecedentes bibliográficos, propuesta también de una estrategia metodológica donde aplicar técnicas cuantitativas, cualitativas, se ha seleccionado un desarrollo exploratorio descriptivo. En un primer término, sí, el comienzo, digamos, el análisis bibliográfico, de informes y documental, porque hay trabajos hechos antes, no solamente que yo también he analizado, sino también de otras personas que han estado trabajando dentro de la ciudad, que también son aportes, me parece como para tomarlos también de puntapié para poder seguir con esto, ¿no? También me parece que podría ser interesante hacer una tipología de todos estos tipos de ferias, porque han ido creciendo exponencialmente y a su vez tienen diferentes configuraciones. Según el sector donde estén ubicadas estas ferias, tienen como una denominación y una lógica diferente, ¿no? Desde decirles, por ejemplo, desde las ferias que tienen los paseos del viejo mercado, las ferias artesanales, ferias de moda circular, las ferias donde hacen cambios y tipo trueque, o sea, cada una tiene como su propia lógica y creo que si bien es una ciudad donde hay mucho para analizar en estas cuestiones y cómo son cada configuración, ¿no? Y bueno, ahí también he propuesto un cronograma que yo en su momento lo propuse como en 7 meses porque tenía que ver con el planteamiento del problema, primero la elaboración de ese plan de trabajo, el diseño, digamos, la instrumentación de recolección de datos, el tratamiento de esa información, descripción, si bien ya estoy trabajando, yo lo planteé en un primer momento porque me pareció como un tiempo, digamos, razonable para poder hacer la propuesta, ¿no? Y por otro lado, bueno, como parte final, digamos, de ese plan de trabajo, está propuesta una bibliografía donde están tomados varios de los textos que fuimos trabajando en los diferentes cursos que me parecen que son muy pertinentes en este momento, ¿no? Y también me parece que otro aporte que también va a servirme, hacer un análisis también desde el enfoque deocolonial, porque también me parece que uno lo puede mirar a todas estas formas, digamos, de configuraciones de trabajo desde ese lugar. Bueno, poco acelerada, perdón, Bueno, pero bueno. muy bien, Mirta. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos ahora con Claudio Ramírez Angarita. Adelante, Claudio. Buenas tardes, estimados. Saludos de nuevo. Bueno, profe Enrique, aquí está el maestro Hugo. Con el maestro Hugo, pues, pudimos ponernos muy, muy de acuerdo en la línea del trabajo. Comentando antes de mirar el plan final que propuse es decir que en las anteriores presentaciones pues había establecido unos criterios y un insumo que eran 4 novelas colombianas muy conocidas que tienen todas las características de la novela latinoamericana dentro del marco de lo que es la literatura comprometida, pero viendo digamos, la extensión y en procura de delimitar el asunto a tratar en el trabajo final, que es el objetivo de esta especialización, con las ciencias políticas y económicas o la economía política, que fue el fundamento que vimos en las primeras sesiones,
y logré entonces más bien limitar a una sola novela que está dentro de las cuatro, que es La Vorágine. Como decía la vez pasada, una novela que cumple ya este año 100 años y que es una novela particular. En otras palabras, digamos que lo único que varía de las anteriores presentaciones y de mi agenda de investigación inicial, de mi propuesta, es que ya no se van a tratar los temas generales de las cuatro novelas por aparte, sino que se va a trabajar, se va a hacer el énfasis en La Vorágine, tomando en cuenta dentro ya del desarrollo de la escritura del trabajo, pues hacer algunas comparaciones pertinentes con algunos pasajes de novelas colombianas, pero digamos que el centro ya va a ser La Vorágine porque pues es el texto que ofrece más particularidades y es uno de los primeros textos que en Colombia y en América Latina son referentes del tema de la explotación, por ejemplo, y del manejo de los micropoderes y su relación con los macropoderes. Entonces, haciendo esta aclaración, voy a remitirme a lo siguiente, que es el nuevo título que tiene la propuesta, que es Fenómenos socioeconómicos desde la narrativa comprometida en la vorágine. Esto significa que primero, hay un establecimiento teórico, conceptual de lo que es el fenómeno socioeconómico a partir de lo que hemos abordado en este curso y otros materiales, a partir de autores propios, dícese de Latinoamérica y foráneos. El segundo componente fuerte que tengo yo ahí, es el tema de la literatura comprometida, como lo decía en anteriores ocasiones, sobre todo con el sustento de Jean-Paul Sartre y otros y el mismo Fernández Retamar haciendo allí una alusión de lo que hemos visto y que tiene bastante que decir. Y con esos elementos, pues por supuesto abordar la vorágine. Sin embargo, la literatura comprometida, ese concepto pues es amplio también, es muy filosófico y además para el abordaje de la vorágine pues tengo que extraer ya digamos, una dimensión, una aplicación, un género, podemos decir, que es el de la narrativa. Entonces ahí ya también empecé a delimitar ya no la literatura comprometida en general, sino la narrativa, para este caso, repito, la vorágine. Bueno, por supuesto, se estableció ya la justificación. La justificación se resume en que la vorágine, pues, es digna de ser abordada desde las ciencias políticas y económicas, que tiene digamos, una propuesta de reflexión con temas que no han variado, con temas muy relacionados con la denuncia, por ejemplo, pero también con la resistencia, pero también con la relación hombre-naturaleza, pero también con el manejo de los micropoderes, y que es digamos, es una obra literaria, una novela muy crítica que puede y debe servir como insumo, porque a la final voy para allá, como insumo como ejemplo para que las ciencias económicas, políticas, en la formación, en cualquier nivel, porque aquí en Colombia pues tenemos de 10º y 11º bachillerato, formación ya en ciencias políticas y económicas desde la Constitución del 91, ligadas a todo este tipo pues, de temas que uno en la escuela y en la universidad lo mismo, que sean un insumo, que sean una alternativa a digamos, al material técnico-científico, para este caso de las ciencias políticas y económicas. Bien, entonces la justificación gira en torno a eso. ¿Por qué la vorágine? Y bueno, ¿y por qué los tres componentes que son el componente teórico de la economía política y las ciencias políticas y económicas, entre paréntesis? El segundo componente, que es el pensamiento crítico, que parte del sustento de la filosofía con Sartre y también la filosofía latinoamericana. Y el tercero, que es una de praxis, que es la pedagogía crítica, es decir, la propuesta de la vorágine y de lo que ello significa, de ese ejercicio, para una pedagogía crítica, que alimente a la par de lo técnico científico de manera vertical, pues que alimente el pensamiento crítico y esos ejercicios también que deben darse en estos espacios de las ciencias económicas y políticas para seguir consolidando el pensamiento crítico desde allí. Bueno, el problema de fundamentación también fue estructurado, también lo exploramos con el profesor Hugo, y hablamos de los aportes teóricos, prácticos y praxeológicos que ofrecen las narrativas comprometidas al abordaje de los problemas socioeconómicos colombianos, para delimitarlo, pues tomando en cuenta el modelo de la vorágine. Unos objetivos generales que también están encaminados
a la maduración, a la concreción de los capítulos, unos objetivos específicos que ya pues me dan razón de La Vorágine como novela que puede no, es susceptible de una lectura teórica, práctica y praxeológica desde la lógica que había planteado antes. Bueno, después avanzamos al marco teórico. Tengo el documento aquí en Word. Entonces, ese marco teórico tiene varios elementos generales. Un elemento que es del enfoque crítico, sociocrítico, perdón, la unidad, ahí planteo entre la filosofía desde y para acá y la economía política. Entonces, con autores de acá, como Dussel, como, bueno, los sustentos también foráneos, como el pensamiento crítico y las propuestas de Marx frente a lo que es la acumulación originaria, que se puede ver en algunos episodios, una lectura de algunos episodios de la Vorágine, el tema de las transnacionales hoy, pero cómo antiguamente eran las llamadas multinacionales y cómo manejaban pues todo este tema digamos, del favorecimiento en los gobiernos de Perú, de Colombia, incluso de Brasil. La apuesta teórica de la decolonialidad, muy latinoamericana además, y con otros autores foráneos. La propuesta de la lectura política de la realidad que tiene Dussel y económica también. El, y los sustentos teóricos que encuentro en algunos autores colombianos sobre el valor crítico de la novela La Vorágine. Bien. El de Magallón Anaya, que lo vimos en algunas sesiones, parece, perdón, en lo que es la literatura crítica en América Latina y el pensamiento crítico. Algunos elementos de un texto que estoy ya abordando también, que ha salido en estos últimos, es un texto de hace 2 décadas y media, pero que está otra vez tomando fuerza para el análisis de La Vorágine, que es de Ordóñez Vila, Montserrat, que se titula Textos críticos sobre la vorágine, lecturas políticas, sociales, culturales y económicas. Y allí pues da algunas pistas de cómo también abordar ese tipo de novelas. Un segundo fundamento teórico, que es la concepción de la literatura comprometida, como lo había dicho, los aportes foráneos y propios. Allí también toco algunos elementos de la filosofía y su relación con la literatura comprometida que plantea el argentino Feynman, el profesor Feynman, fallecido ya, y tiene algunos textos y algunos ensayos muy interesantes sobre la relación entre lo que es el pensamiento sociocrítico y la literatura, también extendido a los fenómenos económicos, por supuesto. También tengo a Romero, que es un compilador de textos de literatura crítica. Y el tercer componente es el componente teórico, el componente de la praxis, que también lo toco aquí, que reza lo siguiente: la extensión sociopedagógica integradora para el abordaje en ciencias políticas y económicas de la literatura, para este caso la literatura comprometida. Bueno, digamos que en eso va a girar el sustento teórico, que ya está allí elaborado, ya está remitido. Algunos textos del profesor Bambina, que hace apuntes competentes para este abordaje del profesor, también del profesor Enrique, por supuesto, intentando no traer de los cabellos, porque pues, no se trata de eso, sino hacer alusión al material que se ha trabajado, porque de hecho pues es pertinente para este abordaje, y pues teniéndolo allí y habiéndolo leído, pues es una ventaja y también es un ahorro de lectura y bueno, y de aprovechamiento de lo que tenemos en nuestra especialización. Planteo la metodología general, desde lo decolonial, desde el modelo eh, cualitativo del análisis de la obra como tal y de las recomendaciones que hay sobre lecturas de este tipo, el análisis crítico, por ejemplo, de las obras literarias y algunos sustentos teóricos que han partido aquí desde Colombia y de recomendaciones para esta lectura de novelas comprometidas. Bueno, finalmente un cronograma que ya pues eh, con la revisión final que se haga y algunas recomendaciones, pues llevarlo a cabo. Finalmente, el informe
También reduje la bibliografía. La bibliografía la estuvimos hablando con el profe Hugo y hubo que reducirla para este caso. Y bueno, ya en el trabajo final tomaré los elementos que crea también convenientes. Digamos que en general esa es mi presentación de la propuesta y que lo que varió fue ya no tomar las 4 novelas con algunos fenómenos particulares o transversales, sino la vorágine con el planteamiento de la propuesta que es una lectura de los fenómenos socioeconómicos que podemos extraer de esta obra. En términos conceptuales, el abordaje de la liberación, el abordaje de la opresión, de las resistencias, la otredad que es clave para leer la vorágine, digamos que no se convierta solamente en lectura estética o literaria, o simplemente de hacer comparación de algunos elementos, y de las fuerzas, pues de que desde el cotidiano en esos episodios nos pueden mostrar, digamos, una enclave socioeconómica, una, digamos, unas consecuencias materiales tangibles de las dos dimensiones de los poderes que actúan en esto, que es los micro y los macropoderes, que son poco leídos en obras como la oral. Vamos que en general esa es mi propuesta y pues espero entonces algunas observaciones, comentarios al final. Muchas gracias. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Muy bien, continuamos ahora para finalizar este primer momento con Belén Galende, que nos hará su... Voy a compartir pantalla. No sé Bien, si tengo que tener permiso o ya ya se estás. No, no, puede. ya está. Ah, ya estoy. Bien, genial. Bueno, espero Fíjate, que se esté viendo. sí, se ve, pero no está con la pantalla. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Sí, 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 buenísimo. adelante, Belén. Bueno, gracias, Quique. Lo que quiero compartir brevemente tiene que ver con el plan recientemente presentado, así que estoy medio como presentándolo por primera vez en estos términos. El trabajo se titula Las configuraciones comunicacionales del trabajo, una comprensión crítica desde el ser, hacer, estar de los trabajadores en una organización pública de salud de San Luis. Bueno, dentro de los objetivos, me planteé en términos de objetivos generales comprender las configuraciones comunicacionales del trabajo en una organización pública de salud en la ciudad de San Luis a partir del ser, hacer, estar de los trabajadores. Cuando digo los trabajadores, por supuesto me refiero a las y les trabajadores, solo que bueno, por una cuestión de espacio tuve que acotar. Y con respecto a los objetivos específicos, propuse identificar 3 dimensiones, que son las que voy a abordar en esta categoría del trabajo, que es identificar la dimensión político-institucional del trabajo en la organización de estudio, identificar la dimensión económica-social del trabajo en la organización de estudio, identificar la dimensión cultural, simbólica también en ese lugar. Y por último, discutir estas dimensiones a efectos de que contribuyan a un abordaje crítico comprensivo de la categoría trabajo, que es el tópico principal de indagación de mi trabajo final. Se trata de un estudio de caso único, ya que es viene de una investigación que realicé anteriormente en una organización pública de la ciudad de San Luis, Argentina, a partir de la cual hice la tesis de la licenciatura en comunicación social. Por ello, este trabajo retoma esos datos primarios para poder reactualizarlos y reinterpretarlos a la luz de, bueno, algunos de los conceptos y lecturas propias de la especialización, que abordan otra perspectiva del trabajo que no es la con la que se realizó inicialmente el estudio. Así que la propuesta es abordar la categoría trabajo a partir también de la perspectiva o del ser, hacer, estar, que lo propongo en esa triada, que después la voy a explicar un poco mejor, de los sujetos en ese marco. Después tensionar un poco lo que sería el sistema de salud pública y el orden capitalista, poner en diálogo estas dos cuestiones,
Y después, en términos de comunicación, que es mi campo como más de pertenencia, entender la comunicación no desde una perspectiva mediática o medial, sino a partir de configuraciones comunicacionales. Esto va a retomar significados, sentidos de comunicación que trascienden el orden meramente instrumental, ¿no? Entonces, este es el lugar más epistemológico desde el que voy a entender a la comunicación, entendiendo las relaciones entre sujetos. El abordaje que propongo hacer, como les decía, es la novedad del trabajo, va a proponer una caracterización de estas tres áreas para abordar justamente la categoría trabajo, la fuerza de trabajo, a partir de algunos de los autores que fuimos viendo en la especialización. De este modo reconozco principalmente un área que llamo político-institucional, y esto va a permitir, dentro de las configuraciones comunicacionales, habilitar la indagación por las estructuras de poder que trascienden el hacer organizacional y los modos en que éstas se materializan en acciones instituidas. Yo considero de que, partiendo también de una hipótesis, es que todas estas relaciones de poder que pude ver en la recolección de datos van a poder vincularse con otras áreas y van a poder dar una fotografía o una caracterización primera de estos temas que son los que me abocan en este momento, fundamentalmente de la categoría trabajo, a partir, o sea, ¿qué voy a ver de la categoría trabajo? Las configuraciones comunicacionales. Y dentro de esas configuraciones comunicacionales voy a desagregar entre lo que es el área político-institucional, la económico-social y la cultural simbólica. Dentro del área económica social, lo que voy a tratar de ver es que, o anticipo, que va a posibilitar reconocer condiciones de tipo materiales y sociales vinculadas a las lógicas reconocidas dentro del sistema de salud en el orden capitalista. Y en este sentido me gustaba algo que traía la compañera recién, creo que fue Nilti, que decía o planteaba la idea de las posibilidades o de las alternativas, ¿no? Entonces, en una parte ulterior del trabajo o final, me voy a permitir recolectar algunas experiencias alternativas a esta experiencia de estudio, que es una actividad hegemónica, reconocida dentro de los parámetros institucionales ministeriales de la provincia. Digo, hay otras experiencias desde las cuales poder pensar el sistema de salud en clave alternativas. Entonces, un poco pensar también o problematizar, ¿por qué no la salud desde este lugar? Y por último, el área cultural simbólica, que permite abordajes relativos a los entramados de sentido, que trascienden las prácticas sociales significantes y va a propiciar determinados sentidos de orden social que son creados y recreados por los trabajadores y trabajadoras y su trabajo. Y en esto, por ahí va a tener algún tipo de repercusión la categoría de reproducción social, ¿no? Bueno, acá comparto lo que es, resumidamente, lo que es la investigación, una anticipación de sentido, que voy a leer para no irme por las ramas, porque suele pasar. La investigación parte de una anticipación de sentido. En tanto, estas relaciones sociales tienen lugar en un sistema capitalista, las configuraciones comunicacionales que se reconocen responden de modo funcional a la gestión de la contradicción capital-trabajo, favoreciendo la reproducción social y simbólica de dicho orden, ¿no? Entonces se espera que dicha instancia se complemente el trayecto iniciado ya anteriormente por la investigación que hice antes, como les decía, para pensar en este caso las contradicciones del orden capital-trabajo, que construye órdenes simbólicos, deslegitima prácticas, sedimenta lógicas, invisibiliza relaciones de poder, etc., ante las cuales los sujetos participan en los procesos de reproducción social inherentes a esto de lo económico, ¿no? Y las múltiples respuestas que tenemos como civilización para dar respuesta a esto de lo económico. Bueno, voy a dejar ahí porque lo otro ya tiene que ver más con el marco teórico. Igualmente me gustaría por ahí compartirles o leerles nada más algunos de los autores que fuimos viendo en la especialización que me van a nutrir en términos de bibliografía o de propuesta bibliográfica.
Entre ellos, algunos textos de Blasco en el grupo de trabajo Claxo, Caicedo Fandiño, algunos textos de la colección Grupos de Trabajo, Pandemia, Desigualdades y Prácticas Sociales en Salud de Claxo también, de Pascualina Curcio, Economía Mundial en Pandemia, de Gambina, La pandemia es funcional a la ofensiva del capital, de Claxo también de López, Raffinelli, Castiglione, de Collado Patricia, de Lord Enrique, Caminos de Transición, cómo pensarlos y en qué camino hacerlo, el papel de la transformación del mono en hombre de Engels. Me sirvió mucho leer el trabajo de Nancy Echard, el trabajo que hizo para la especialización, denominada Políticas Públicas de la Salud para Adultos Mayores. Bueno, y tiene un título más largo. Nuestra América, perdón, otro de Enrique Lorza y Julio Gambina, para pensar y discutir la transición del capitalismo al socialismo, algún texto de Harvey, no quiero olvidarme de eso. Bueno, no voy a entrar de lleno en lo que es el rol del Estado, pero bueno, también leí para hacer el plan el texto de Ragland, de Beatriz Ragland, después de Riesnik, de Sánchez Daza, hay dos textos que me gustaron y me sirvieron, de José Luis Rodríguez y de Bambina Stinga, que me gustó porque hace una reflexión, se llama Reflexiones acerca de lo alternativo en los intersticios de la crisis, desde Marx y más allá. Bueno, esos son algunos de los textos que estuve leyendo y que repasé para poder formular el plan, que como les decía, bueno, está recientemente presentado, así que ya tendré como más tiempo de ahondar en las lecturas. Muy bien, Belén, muchísimas gracias. Bueno, estamos muy bien con el horario. Hemos cumplido a rajatabla, se ve. Ya están las exposiciones hechas. Entonces ahora abrimos un intercambio, algún comentario. Bueno, entonces en eso yo le pediría, además de quienes expusieron, bueno, quienes nos acompañan, los profesores, Bambina, Jorge, Nancy, Hugo, Ramón, me estoy olvidando seguramente de alguien más. Por supuesto están acompañándonos Lautaro Aguilar, Mario Sosa, como integrantes de la carrera también, John Mojica, Alejandro, que bueno, también podemos hacer breves como punteos porque la idea es que cada uno de quienes hoy expusieron lleven en su mochila algo nuevo. Así que abrimos el espacio. Adelante. No sé si hay alguien con la manito, yo no estoy viendo. Lautaro, adelante, Lautaro Aguilera. Hola, no sé si se escucha. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Pasa, estoy en una computadora que no es la que suelo estar, así que estoy sin cámara. Muy bien. Pero quería saber eso, si se escucha. Sí, sí, muy bien. Me parecen muy interesantes todos los trabajos presentados. Eh, la verdad que me dan, me, me da motivación para seguir. Yo, el trabajo, una vez que presenté más o menos lo que ha sido la finalización del taller 2 y armé un borrador de lo que fue, de lo que tenía pensado ser el proyecto. eh, Medio que fue un momento de archivar y lo retoqué un poco más y, y desde entonces, bueno, medio que ha quedado en suspenso esa tarea, porque bueno, supongo que se complica entre el trabajo, el ritmo académico, un montón de cosas, pero me hizo muy bien escuchar lo bien formulado que están todos los trabajos, por lo menos ver las presentaciones de Nilt y Belén, se ven
trabajos muy interesantes que me dan ganas de, bueno, de leer lo que están haciendo y de arrancar con lo mío. Así que agradezco mucho eso. No tengo mucho más para decir porque me parece que, bueno, cada quien está bien encaminado en lo suyo y está buenísimo. Pero agradezco eso, que me motiva a seguir, la verdad. Está muy bueno. Muy bien, Lautaro, muchas gracias. De eso se trata, que entre los compañeros y compañeras nos autoestimulemos para avanzar en lo nuestro. Nancy, has levantado la mano. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí, a mí Nilpi y Claudio me parece que la tienen muy clara, muy acotado el trabajo, lo tienen muy bien. Pero tengo problemas yo para entender. El de Belén me parece que es amplísimo. Esas, esas dimensiones que pusiste, política, social, cultural, eh, no digo que esté mal, digo que a mí me parece que es inmenso ese trabajo, pero es mi impresión, puede ser que yo no lo he leído y puede ser que yo después leyéndolo uno como que lo acote más, porque por ahí uno empieza con algo muy ambicioso y después se va haciendo grande, grande y grande y grande y no sabe cómo cerrarlo. Pero puede ser que no lo he leído, entonces por eso al escucharlo me parece eso. Es una impresión, no te estoy diciendo, Belén, que esté mal ni nada por el estilo. Es una impresión así. Y con Mirta tengo la misma impresión, como que tiene muchas preguntas, y no le veo yo, puede ser porque pasa lo mismo, lo estoy escuchando, no lo he leído. Este, el análisis crítico, ¿dónde está? Vos nombraste varias preguntas que son como un trabajo más descriptivo. Yo no alcanzo a ver dónde está el análisis crítico de las ferias en tu trabajo. ¿Qué es lo que vas a analizar desde el punto de vista crítico? Pero puede ser porque no los he leído, ¿no? Es nada más que eso. Es como una impresión de un comentario y nada más. Pero bueno, nada más que eso, no es que las esté bajando ni nada, sino que me parecen grandes, muy ambiciosos. Y después cuando lleguen para cerrar el trabajo, les va a costar un montón cerrar. A eso me refiero. Una impresión, nada más. Nada más que eso. Gracias. Muy bien, Nancy. De eso se trata, de escuchar, de recibir. Hay cosas que se toman, otras no, cada uno, pero este es el sentido de esta reunión. Mirta, adelante. Sí, sí. Ahí un poco, bueno, respondiendo a Nancy, sí, o sea, va acotado después el trabajo, o sea, a mí me sirvió mucho el trabajo de Bambina Stinga y escucharla a ella, porque está más orientado a lo que ella también trabajó, o sea, a mí me sirvió mucho de referencia el haberla escuchado, el haber visto su trabajo, que va a ser como un referente también dentro de mi trabajo, ¿no? O sea, porque en ese análisis de esa feria es como esa realidad que se ha ido dando en estos 5 años y hacer esa crítica, digamos, a esos cambios que se han producido, ¿no? O sea, por eso está acotado en el tiempo y está acotado, digamos, a las ferias que hay acá en Villa Mercedes y como a una tipología donde ahí sí voy a hacer el análisis en función a los autores que se han ido trabajando dentro de la especialización. Muy bien, gracias. Belén, adelante. Gracias. Gracias, Nancy, por la observación. Sí, puede que suene así como bastante ambicioso, pero son las 3 categorías que voy a utilizar, o sea, las 3 áreas son para interpretar datos que yo ya tengo y que voy a tratar de reactualizar, de reinterpretarlos desde una perspectiva crítica que en el momento de realizar la investigación no tuve. Entonces es poder ponerme esos lentes disciplinares y poder contextualizar un poco el abordaje y también hacerlo desde reconstruir la categoría de trabajo a partir de lo que hacen los sujetos, lo que son los sujetos y cómo están esos sujetos en las organizaciones de trabajo,
pero las tres áreas, o sea, espero no diversificarlas demasiado ni ampliarme mucho, sino que sean categorías de análisis, entonces que me permitan ordenar la información. Es la idea, es entender las configuraciones comunicacionales del trabajo a partir de estos tres, o sea, es como operativizar la categoría, si no me queda muy en abstracto, y es una forma de poder darle cierto sentido a lo que quiero interpretar a partir de entender las configuraciones comunicacionales del trabajo, cómo lo voy a hacer a partir de estas tres grandes áreas que propongo y que obviamente no votaré en esta instancia, pero que son las que me permiten operativizar la categoría. Al menos es mi propuesta. Muy bien, gracias Belén. Gracias Belén. Adelante, Bambina. Bueno, la verdad que tengo como ganas ya de leer los trabajos finales, porque estos 4 que han presentado, me entusiasman, los temas, em, y bueno, y en realidad son 4 trabajos bien distintos y que justamente la especialización en estos, en, tanto primera corte como segunda corte, con más profundidad ya, busca justamente estas cuestiones colectivas, ¿no? Yo tengo como algunas preguntas o algunas cuestiones que me dispararon, pero capaz que después tengo como más ansiedad ya de escuchar como los trabajos finales, ¿no? Niltie eh, eh, tiene como claro hacia dónde va enfocado su estudio, su problema, y me parece como muy interesante la ruptura que presenta en la propuesta que hace, al proponer esa mirada de ese horizonte ético de Quintero Weir, digamos, va más allá de lo que el recorrido propio que hicimos en la especialización, eh, más allá de Marx. Y eso es porque a veces mi pregunta es, y esta es una pregunta para los 4, ¿qué es lo que los atravesó a ustedes personalmente para hacer estos temas? Más allá de las consideraciones teóricas que cada uno está aportando y como muy interesante, pero hay algo que a ustedes los ha atravesado para trabajar esta problemática en ese istmo en particular, porque pudo ser en cualquier otro lugar de México, que hay tantísimos, con problemáticas diversas, similares. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué esa narrativa en esa literatura comprometida? Y no pude evitar pensar en cuestiones que vimos en la especialización, o ciclos vinculados, como cuando Camille Chalmers hablaba de Haití y hablaba de Jacques Roumain, también en esa narrativa que nos está proponiendo Claudio, ¿no? Comprometida. Y no sé si no eran estos autores de la misma época, Mariátegui, Roumain, no tengo como mucha claridad, pero los ubico como a principios del siglo XIX y como esas personas que fallecieron muy jóvenes y que dejaron esas obras increíbles que, como, bueno, como dice Claudio, nos vuelven a interpelar aún a 100 años, ¿no? Y Mirta, eh, me fueron como quedando algunas cosas de esa feria, porque referiste como que es un estudio de caso que abarca 5 años. ¿Esto es en Villa Mercedes? Esa era mi pregunta, que no sé si no Sí, lo escuché. sí, es análisis Y, acá, y las desde la teoría. Sí, ferias todas.
todas que las están acá. ferias, Sí, porque todo tipo hay de como ferias, una tipología que se puede hacer de las ferias que hay acá, desde decirte, no sé, las ferias artesanales, las de reventa, las de, digamos, que tienen tipos trueque, como para más o menos plantearte cómo están acá configuradas las ferias, o sea, y eso se ha ido como haciendo más expansivo, digamos. Arrancaron con a lo mejor 2 o 3 ferias y hoy por hoy hay como muchas diferentes modalidades de feria. Y cada una tiene como su propia lógica de movimiento. O sea, esto no lo empecé ya, digamos, o sea, ya viene con un estudio previo. Anteriormente, en un trabajo de maestría, a mí me tocó hacer otra cosa. Fue un proyecto, digamos, para implementar, de intervención. Entonces como que me quedó la cuestión del análisis del estudio de caso, o sea, por eso surge este tema acá, digamos, o sea, porque como que lo sentí como una cuota pendiente, digamos, verlo en el estudio de caso y no como para un proyecto en intervención. Claro, lo que tal vez me está pasando que tengo como que leer ya como más concreto de lo que escuché y de las Sí, cosas que porque me fue como disparó, de tratar de decirles en pocas esa primera palabras escucha. y no Me tratar de no confunde leer. el estudio de caso el estudio de casos cuando yo me refiero a una feria, a la de los emprendedores que se vincula a las políticas públicas del gobierno provincial que semanalmente o de manera quincenal se reúnen en el Parque de la Pedrera. Ese es un caso. Las que están en la plaza llamada del Mercado son otras. Las que están en la Plaza San Martín son otras. Entonces me parece como un trabajo que excede lo que es el trabajo final integrador. Si son todos esos casos, no me queda claro eso. La propuesta metodológica con ese objetivo de establecer o analizar tipologías o de las ferias, no me queda bien claro. Eso nomás, pero capaz que es probable que me falte lectura o, o desde qué lugar estamos mirando o estás mirando esa feria. Por eso mi pregunta era qué los ha atravesado en esto, ¿no? Y para Belén, bueno, esa categoría de trabajo, que yo hice algo como muy pequeñito, buscando siempre pensar en salir del trabajo asalariado, que debe haber alguna otra forma del trabajo asalariado. Yo creo que sí. No sé, capaz que de acá a 4 vidas lo logremos, pero se va a lograr. Así que, bueno, celebro ese trabajo y lo leí como dimensiones comunicacionales, la categoría trabajo, esas dimensiones comunicacionales en un sector en particular que es el sector de salud, con lo que implica el tema de salud en la relación trabajo-capital, así, ¿no? En una organización concreta, Ah, está bien. Bueno, en un así que, hospital. o sea, a mí me ha entusiasmado, yo espero los trabajos para, leerlos, son bien distintos, celebro esto, que todas han hecho el mismo recorrido y han disparado estos trabajos, la verdad que es para celebrar. Sí, me gustaría después, no ahora, que los atravesó para decir trabajar salud y no el trabajo en, no sé, en los sistemas de educación, porque también en el caso de Belén sé que es su ámbito de trabajo, ¿no? ¿Por qué no esas categorías, esas dimensiones comunicacionales en la universidad pública, ¿no? ¿Por qué la salud? Bueno, hasta ahí. Así que a seguir trabajando, creo que de Claudio sí, también refería a su trabajo que me disparó esos momentos contextualizados histórica de principios del siglo XX donde había como un gran movimiento en
en lo que era la literatura desde esa mirada comprometida, si yo mal no estoy ubicando al autor, ¿no? Muy Y bien, los Bambina. relacioné con estos otros autores que también los vimos en la especialización de alguna manera, ¿no? Muy bien, gracias, Bueno, Bambina. Ramón, ahí con la manito. Adelante. saco esto, a ver. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, me han parecido muy buenas todas. Y estaba pensando que justamente vieron que uno podría pensar la diferencia entre el grado y el posgrado como esa diferencia que hay entre una educación y un aprendizaje general, eh, casi enciclopédico en el grado y en el posgrado, en todas las dimensiones del posgrado, ¿no? En la especialización, la maestría y el doctorado, como una profundización en los intereses propios de cada cual, ¿no? Y me parece, porque me parece que ahí está la gran diferencia entre el grado y el posgrado, ¿no? Y me parece que esta diversidad que cada uno de ustedes ha presentado, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con profundizar algo, y como decía Bambina, es interesante saber las motivaciones que nos ha llevado a cada cual, ¿no? Pero bueno, pero me parece que es sumamente importante esto de poder trabajar, profundizar, dar cuenta, dar justificaciones de eso que a cada cual nos interesa, ¿no? Y esto es lo que se está logrando en cada uno de estos trabajos, ¿no? Los intereses de cada uno puesto como motor de la investigación. Bueno, entonces solamente a partir de ahí solamente yo quisiera referirme porque puedo aportar, me parece, algunas cuestiones a Niltie y a Claudio, ¿no? Que son los dos campos en los que yo puedo aportar algo. En los otros dos, lamentablemente, no, no podría aportar, me parece, nada muy interesante. Bueno, respecto del Niltie. Bueno, es hermoso el trabajo este. Bueno, Nilti contó, Bambina decía por qué, pero vos naciste ahí, Nilti, ¿no? Y has vivido toda tu vida en ese lugar y entonces estás profundizando y tratando de entender cómo funciona tu lugar en el mundo, ¿no? A partir de las resistencias frente al extractivismo. Así que me parece importantísimo eso de situarse, de tratar de entender el mundo a partir del propio lugar. Entonces, yo solamente quería dos cuestiones. Respecto de ese horizonte ético que planteaba, hay un autor que se llama Ricardo Rossi, con doble Z, que es un biólogo, filósofo chileno, que propone el concepto de ética biocultural, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿por qué ética biocultural? Porque en realidad deberíamos trazar un vínculo entre los hábitos que forman parte de la ética y el hábitat. Es decir, nuestros hábitos, por ejemplo, nuestros modos de alimentación, ¿no? O nuestros modos de representación en la pintura o en la literatura tienen que ver con el hábitat en donde existimos, ¿no? Entonces, por eso él propone una ética biocultural. Entonces, hay mucho publicado de él. Ricardo Rossi, Ética Biocultural, vas a encontrar un montón de textos y de ideas. Su propuesta original es esto de la ética biocultural, ¿no? Que me parece que viene como anillo al dedo a esta ética que tiene que ver con la resistencia frente al extractivismo, la resistencia de los pueblos originarios frente al extractivismo. Otra autora, filósofa, socióloga que ha trabajado mucho el tema de las resistencias, de los extractivismos y las resistencias frente a los extractivismos es Maristela Svampa. Maristela Svampa, ¿no? A lo mejor la has leído, como no la mencionaste, lo traigo a colación aquí.
porque ella ha trabajado mucho el tema de las resistencias, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica toda, ¿no? Bueno, eso quería aportar a Nilti y a Claudio. em, eh, em, la literatura crítica, ¿no? Me hacía recordar la idea de Ignacio Martín Baró, ¿no? Se aprende más, eh, se aprende más de la realidad, de la sociología, de la filosofía de nuestros pueblos en la literatura que en los textos de filosofía y de sociología, ¿no? Esta idea en donde él se está refiriendo sobre todo a la cuestión del boom latinoamericano, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en el movimiento del boom latinoamericano de la década del 60 y del 70, todos esos autores eran autores críticos de la propia realidad social. Sin ir más lejos, la idea de, bueno, 100 años de soledad, ¿qué es lo que destruye a Macondo? La compañía bananera. ¿No? Lo que destruye a Macondo, en definitiva, es justamente el extractivismo y la apropiación territorial del capitalismo, la compañía bananera, ¿no? Entonces, eh, ahí por ahí sería interesante trazar esos vínculos entre el boom latinoamericano, ¿no? García Márquez, Cortázar, eh, eh, todos estos autores latinoamericanos que tanto nos han dejado de la descripción de la opresión y a la vez de la resistencia de los pueblos, me parece que podrías trazar ahí vínculos entre el boom latinoamericano, el carácter crítico de esa literatura, y quien ha trabajado mucho ese tema es Ricardo Piglia, ¿no? El argentino Ricardo Piglia, que es un autor y además es un crítico literario, ¿no? Falleció no hace mucho. Em, mm, entonces, me parecía interesante ver ahí que pudieras ver, ¿no? Que pudieras meterte a trazar un puente entre estas novelas que vos estás trabajando, entiendo que son novelas actuales, ¿no? eh, y, y el boom latinoamericano, ¿no? Como una literatura eh, 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 que persigue fines estéticos, pero a la vez también eh, fines sociales, fines políticos, ¿no? Así que bueno, eso quería aportar solo. Muchas gracias, Ramón. Claudio, adelante. Gracias, maestro Enrique, gracias. Sus aportes, profe Ramón, aquí yo estoy apuntando, sí, tengo algunas referencias, pero para trabajar y la que usted me da. Y bueno, pues La Vorágine es un texto de hace 100 años, pero lo curioso es que no lo escribe una persona, digamos, una persona que es literata totalmente, sino que es un funcionario incluso público de nuestro país y que está relacionado con las familias gobernantes del país, pero digamos, si ponemos una pirámide como en la mitad. Jorge Isaac, de hecho, se destaca por ser un analista en nuestro país a finales del siglo XIX, principios del XX, participa en comisiones, pero él no quiere quedarse en el buró. Sale y se pierde. De hecho, La Vorágine, hay muchas interpretaciones y en los pocos artículos, porque él muere joven, muere en Nueva York, tenía otra obra. Él se da cuenta cuando entra en contacto, sale, digamos, de esa comodidad y entra en contacto con las comunidades de los llanos, con las comunidades del Amazonas colombiana, conoce a los venezolanos que llegan huyendo de la dictadura de Gómez, conoce a los peruanos que son explotados por los mismos peruanos, por la compañía Arana, que ustedes saben que la Casa Arana, pues todo lo que significó también para el periodo de entreguerras y también del sostenimiento del caucho pues para la industria de los países aliados, no solo la primera, sino también la Segunda Guerra Mundial extendida. Bueno, todo esto. Entonces, es interesante cómo es de las primeras novelas latinoamericanas que toca, es decir, que toca el tema de relación de naturaleza con unos personajes, y además, a pesar de ser una historia de amor, porque así fue que como se leyó por mucho tiempo,
como una historia romántica y que solamente unos poderes allí al lado y una vorágine total lo que se vive allí, por eso su título, pues hay una serie de micropoderes, de poderes que él denuncia, que él de hecho los expone allí y los textos anteriores. Hay incluso una teoría, bueno, entre comillas, no sustentada del posible asesinato, del posible, digamos, desaparición intencional de Jorge Isaac porque hace unas denuncias tremendas contra las compañías petroleras incluso. Y de hecho él tenía un texto para sacar que era sobre el petróleo y muere muy joven. Eso pues lo estaré también cuando defienda el trabajo de grado o lo exponga. Y vemos una novela ya para terminar similar que la de Jorge Casa, que es posterior, ¿cierto? Donde está la compañía, se me olvida el nombre, la minera que llega ya ¿cómo se llama? Perdone, la minera no, los extranjeros, los estadounidenses, a Huasipungo, a los Huasipungos, a extraer una cosa que era el petróleo con el pretexto de que iban a llevar al desarrollo, en fin. Y encontramos las novelas, por ejemplo, del peruano Escorza, eh, pues Redoble por Rancas, que es de esos 5 textos interesantísimos. Y vemos que ellos incluso en algunas entrevistas que yo he logrado ver por allí, sobre todo de Scorza, pues habla del tema de eso de lo que Jorge Isaac en su momento pues también tocó, que era una denuncia las primeras denuncias, la primera salida de la novela de la tierra para convertirla en una novela sociocrítica y por supuesto que denunciara los maltratos y también cómo funcionaba el sistema internacional, siendo pues él de una clase destacada. Y para terminar, claro, se me olvidaba, se me quedó entre otros allí Cortázar. Cortázar, que es uno de los fundamentos, digamos, no solo literatos, sino también de aquellas personas que dieron un punto de vista particular sobre el compromiso del escritor y de lo que es sobre todo, y un poco contestándole a la profe Bambina, de lo que es sobre todo sacar los textos de los anaqueles y hacerlos praxis, ¿bien? Que digamos el pensamiento crítico a través de la literatura se puede dar. Y yo que tengo, bueno, estudios en filosofía, de hecho el doctorado, encontré una riqueza grande, una interpretación bastante pletórica con el abordaje de la literatura. Cuando uno en filosofía apenas si ve literatura son los textos por ahí de Nietzsche y bueno, y los diálogos de Platón que tiene digamos, una forma distinta y es de los que uno más aprende, ¿no? Era como esos páginas que quería hacer allí aclaratorios y que cuando tengamos la oportunidad, pues ojalá que así como estamos hablando ahí, lo ponía en el chat, pues haya a futuro los espacios para hablar de nuestros trabajos más allá del tecnicismo y poder también dialogar y mirar cómo esto se hace praxis, ¿no? Gracias. Muy bien, Claudio. Eh, Bueno, una cosa quería comentar sobre esto que plantea Claudio, ¿no? Aquí en Argentina hay, mm, hay varios autores que han propuesto periodizaciones conceptuales respecto de la literatura en nuestro país, ¿no? Hay, eh, que eso está, se hace, digamos, en general en todos los países. A lo mejor estaría bueno partir de esa periodización, ¿no? Aquí, por ejemplo, que debe coincidir. Arturo Andrés Roig, este historiador historiador de las ideas y filósofo, él propone que hay una primera literatura en el siglo XIX que es una es una literatura donde hay una barbarie negativa, ¿no? Y la barbarie negativa, bueno, ahí vemos los grandes, es una literatura estatal, ¿no? Alberdi, Sarmiento, todos estos políticos literatos del siglo XIX, y luego hay una transición entre, ¿no? Desde finales del siglo XIX, desde finales del siglo XIX, Martín Fierro, ¿no? Eh, en donde la barbarie lentamente se va volviendo positiva hasta que se convierte totalmente en positiva en el boom latinoamericano, ¿no? Entonces, si esta novela que vos estás, estaría bueno, digamos, situar esa novela también en esta periodización, que no conozco yo en Colombia, pero seguramente debe haber una periodización
referida a la historia de las ideas en Colombia, ¿no? Digo, para situarla en un movimiento que a lo mejor en Colombia también aparece sincrónicamente Claro. a principios a principios del siglo XX, ¿no? Claro que sí, sí. Bien. Y bueno, para finalizar, mucha literatura comprometida que la han catalogado pues parte del conflicto colombiano, ¿no? Del conflicto armado. La novela romántica y costumbrista del siglo XIX, una novela hermosa. Yo tuve la oportunidad de leerla la leí en primaria, bachillerato, perdón, y ya hace 2 años la leí con otra visión que es Manuela. O sea, es una novela del siglo XIX donde la protagonista es una mujer y bueno, es una novela muy, muy bonita, está clasificada en lo romántico costumbrista, pero tiene unos elementos de resistencia de la mujer que usted dice para ser escrita en 1850 y pico y apenas salir a la luz con otras lecturas en el siglo XX, bueno, algo sucedió allí. Sí, señor, gracias, profe. Y claro, Roy, sí, Roy lo está referenciado en el Arturo Andrés Roy, filosofía comprometida, también filosofía y literatura, tiene buenos, de hecho, hay que eh, ponerlo entre paréntesis, uno de los o varios autores del trabajo son de origen argentino, Roy, Dussel, el mismo Feynman con su visión de literatura que comprometida y filosofía, bueno, Cortázar, bueno, etcétera, etcétera. Gracias, Claudio. Bueno, antes de darle la palabra a Julio, una cuestión meramente formal, pero para que lo sepan, digamos que el curso ha ido muy bien, todos han concluido todos los cursos, están pendientes algunos con el trabajo del taller 2. Por lo tanto, ha sido muy bueno el desempeño y esta primera, digamos, entrega que yo creo que también muestra un compromiso de parte de ustedes. Esto como sigue, bueno, ya se le es una cuestión formal, saldrá una resolución con la aprobación del plan de trabajo. Si hay algún comentario adicional desde el comité académico le haremos llegar a cada uno de ellos, pero la consigna tiene que ser: no pierdan el tiempo y terminen el trabajo final integrador. Así tenemos antes de fin de año los primeros egresados de esta segunda corte. Julio, adelante, por favor. Bueno, muy bueno. Felicitaciones a todas, a todos por los aportes, no solo los 4 comentarios, sino todos los aportes posteriores. Mi primer comentario es que lo bueno del trabajo colectivo. Hay trabajo colectivo aquí, en esta misma sala. Hace unos minutos habrán visto que desaparecí de la cámara porque ante un comentario de Ramón me levanté a buscar este libro. Este libro es un libraco de 830 páginas de Ricardo Piglia, es la compilación de toda su historia, se llama Cuentos Completos, Claudio. Es maravilloso y en esa historización que hacía Ramón, bueno, Piglia es uno de los autores de segunda parte del siglo XX y comienzos del XXI. Muere en el 2017. O sea que la historia continúa. Y a mí me parece muy importante, me gustó lo que Claudio dijo, hay que sacar los textos de los anaqueles. Y lo dijiste 2 minutos después de que yo me levanté a buscar de los anaqueles de mi biblioteca el texto de Ricardo Piglia. Lo estoy diciendo en la práctica, como colectivamente estamos construyendo conocimiento y me parece que ese es el objetivo central de la especialización de estudios socioeconómicos latinoamericanos y caribeños. Entonces, mi comentario quiere apuntar a estas 4 interpretaciones, a estas 4 lecturas, a estos 4 procesos de investigación que tienen una dinámica individual propia de cada uno que las ha desarrollado en el marco de unos debates colectivos que hemos hecho y que incluso podemos notar cambios en las propias percepciones de cada uno de ustedes y que se involucran con temas que son trascendentes en este tiempo. Empiezo por Nilti. Bueno, Nilti nos trae
el tema de los pueblos originarios, un tema de cosmovisión. Y hoy es imprescindible discutir las cosmovisiones. No se trata de que tal o cual cosmovisión es la adecuada. Por ejemplo, quiero poner en tensión algunas cosas que aparecen. Cuando Nilti trae toda la concepción de el neoextractivismo con Gudín, Aslander, incluso Maristela, que incorporó Ramón, bueno, ahí hubo un debate, por ejemplo, muy fuerte con García Linera. García Linera, que era vicepresidente de Bolivia en el momento del debate, e incluso yo lo vinculé a otro personaje mencionado, no mencionado por Nilti, pero podría haber sido mencionado como Enrique Dussel, que cuando discute la ética, dice lo primero que plantea la ética es resolver las necesidades de alimentación de la población. Entonces es el capitalismo el que está en contra de la ética, que no permite que la población se alimente. O sea, la dimensión de la ética traído a la resolución de la cotidianidad. Por eso, cosmovisión como una cuestión general, pero muy concreta en la práctica de cómo organizar la cotidianeidad de las personas. Entonces, me parece que es fundamental el tema del trabajo. No es una cuestión de coincidir o no coincidir con la hipótesis, las tesis que plantea Nilti o los autores que trae a consideración, sino problematizar una cuestión cuando hoy se discute el tema de la cosmovisión. Ayer empezó una reunión de los ministros de Economía del G20 en Brasil. Ustedes saben, el G20 fue iniciativa de George Bush en plena crisis del 2008. Y el G20 se propone crear una alianza contra la pobreza y el hambre. Esto está lanzado desde ayer y se quiere suscribir para noviembre de este año cuando se reúne el G20. ¿Cómo es posible pensar desde esa institucionalidad del orden capitalista contemporáneo que va a haber solución al hambre y la pobreza sin cuestionar al orden capitalista? Por eso me parece central que en una especialización de estudios socioeconómicos latinoamericanos y caribeños pongamos en discusión a partir de Matar los ríos, hermoso título, me encantó. Si eso lo trabajaron con los profes, con Hugo Adrián, mucho mejor, muy bueno, me gusta y es interesante meterse en la cosmovisión. Mirta trabaja, yo la recuerdo desde el primer trabajito práctico que presentó cuando empezamos con estos temas en distintos cursos que Mirta se ha ido formando, se mete en un tema que hay que estudiarlo mucho más. Ella lo hace desde un caso o varios casos. Es interesante la observación que hace Bambina, Mirta, tenés que precisarlo eso, si son la totalidad de las ferias, si es una feria, pero es un estudio de casos que te metes con prácticas solidarias de búsqueda y no todas las prácticas solidarias de búsqueda son iguales. Hay algunas que son prácticas solidarias de búsqueda para reproducir las formas de producción y circulación contemporánea, apenas resolver el ingreso necesario para la reproducción de la vida y el modo de producción, y otras tienen un carácter alternativo que es a lo que se refería Bambina sobre Belén y el trabajo no asalariado. Por lo tanto, bueno, creo que Mirta se ha ido metiendo con un tema concreto, práctico, lo viene complejizando en distintos procesos y es interesante que lo vincule en tanto procesos críticos de las formas tradicionales de organización económico-empresarial en el capitalismo, en las relaciones mercantiles monetarias, algo a lo que apuntaba Nancy cuando se refería tanto a tu trabajo como al trabajo de Belén. Y en Claudio, bueno, mencionaste, Claudio, otra que mencionaste es Guasipungo de Icaza. Creo que fue mi primer libro de literatura social que me introdujo desde muy jovencito en la problemática social, digamos, es salir
de una imagen de la literatura como algo al margen del conflicto social, de la denuncia de la explotación, de la denuncia de las oligarquías, de los terratenientes, bueno, Huasipungo es una obra trascendente, por lo menos en mi temprana formación, y creo que es muy útil el trabajo de la literatura comprometida, como señalas, para entender la dimensión de la crítica de la realidad. Estuvo muy bien Ramón, creo, cuando enfatizó que muchas veces la literatura o el arte, el cine, ayuda mucho más que cualquier texto de ensayos. No estoy diciendo que es mejor uno que otro, sino que para la comprensión rápida, inmediata, para dar un debate en la sociedad, la literatura comprometida es fundamental. Así que también me parece un hallazgo, y es muy bueno que traigas a cuento y te hayas concentrado en uno de los cuatro, y especialmente en la vorágine. Y para Belén, también Belén está con un tema estratégico del presente, que es el de la comunicación, Belén. E incluso hay muchas vertientes para trabajar. Ojalá puedas avanzar. Vos decís trabajo y salud. Bambina te desafiaba y te decía, ¿por qué no trabajo y educación? Bueno, pero trabajo y salud, y vos le agregás pública. Y entonces también hay una cosmovisión de lo público estatal, de defensa de lo estatal, que sería bueno cuestionar, porque el trabajador público de salud o de educación es en el marco del Estado capitalista. Ahí es muy interesante repasar la bibliografía y las clases de Beatriz Ragland, donde diferencia lo estatal de lo público, donde ubica a lo estatal como una construcción de un instituto trascendente del capital para la dominación. Tengamos en cuenta que aún aquellos que critican fuertemente al Estado capitalista utilizan al Estado capitalista para sus propios objetivos. Solo para que me entiendan, bueno, asignarle 100.000 millones de pesos a fondos reservados de la CIDE, en la actualidad está mostrando que el Estado sirve para muchos objetivos, los que uno imagina o los que otros imaginan. Por eso me parece que es interesante, y yo sugeriría, Belén, por tu especialización, porque vos, el enfoque central está en las configuraciones comunicacionales. Tu tema aparece como configuraciones comunicacionales, que puedas insistir mucho más en esa categoría y que explique que las tres dimensiones y todo lo demás remite a configuraciones comunicacionales en un tiempo donde la comunicación es fundamental. Y termino diciendo, me encantó, no sé, está Lautaro, sí, está Lautaro por ahí, cuando Lautaro dijo, me hizo bien escucharlo. Bueno, la verdad, empecé diciendo que lo más importante de esto es el trabajo colectivo. Esto no fue un trámite administrativo donde había que presentar el plan de trabajo, sino fue una experiencia de enseñanza, aprendizaje muy útil, que nos hace entender y discutir mucho más la realidad. Así que misión cumplida. Me parece que es muy interesante lo que estamos haciendo, y ojalá avancen, como dice Enrique, más rápido, más temprano que tarde, en la terminación de la redacción del documento, porque lo que importa es el proceso de autoformación que cada uno hace y la reflexión colectiva como pares, que fue la primera aclaración que hizo Enrique ni bien empezamos esta sesión. Así que realmente felicitaciones, muy buen trabajo, y esperaremos leerlos prontos. Hasta ahí. Muy bien, seguimos en contacto, comunicándonos, dudas, consultas, escriben y avanzamos. El equipo siempre permanente.
Éxito. Gracias. Gracias. Felicidades, compañeras, compañeros. Gracias. Gracias. Nos Bueno, vemos. gracias. Gracias, Hasta gracias. luego. Adiós. Éxitos, gracias.